7:46 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados: la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta del Ecuador, ex ministra de Educación, y el doctor Gustavo Vega, reconocido académico, rector de la Universidad Internacional del Ecuador, la UID, y les invitamos, dada su amplia experiencia, que nos ilustren sobre esta decisión del gobierno del presidente Lasso, que había prometido anteriormente la eliminación de los exámenes de ingreso a las universidades. Daría la impresión a simple vista que volvemos a un pasado en donde no había el examen y generó esa proliferación de ingreso a las universidades. Ahora, con esto, se deja en manos de las universidades para que procedan en este sentido. Doctora Rosalía Arteaga, muy buen día. ¿Cómo ve usted esta decisión del presidente de la eliminación de exámenes de ingreso a las universidades? Buen día, doctora Arteaga. Buenos días, Miguel. Buenos días a Gustavo también. Un saludo cordial a todos los amigos que nos escuchan en este comienzo de semana. Yo diría que a primera vista lo que tendríamos sería una especie de recuperación de autonomía de las universidades, porque siempre se ha hablado de la necesidad de que las universidades tengan autonomía, porque no es que se elimina a nivel, diríamos, generalizado, pero cada universidad tendrá la capacidad de generar o de diseñar su estrategia para determinar cómo ingresan los estudiantes a las universidades. Por otro lado, también hay un tema que siempre había preocupado a los estudiantes, y es que decían no podemos elegir la carrera, porque a veces ponían como prioridades: primero medicina, segundo odontología, tercero administración de empresas, ¿no? Supongamos así, ponían como opciones, y finalmente acababan a lo mejor matriculados en administración de empresas, para la que no tenían pues a lo mejor esa vocación. Porque hay un tema que debería analizarse también y que tiene que ver con la deserción de los estudiantes que ingresan a las universidades, que es bastante alta en nuestro país. También habría que ver el nivel de empleabilidad. Yo creo que las universidades van a tener que hacer un esfuerzo y conjuntamente, y aquí me parece que habría que tomar muy en cuenta esa especie de círculo vicioso del que siempre hemos hablado, Miguel, con usted también en otras oportunidades, que tiene que ver ese relacionamiento entre los diferentes estadios de la educación, es decir, la educación básica, que tiene que ser de buena calidad, la educación media y luego la educación universitaria, sabiéndose que en la educación media deberían despertarse aquellas vocaciones que establezcan lo que debería ser ya el estudio en la universidad de las diferentes personas. Me parece que por allí puede ir el análisis, y también, desde luego, pensar en cuáles son las carreras que este presente y el futuro demandan del país y de las universidades. ¿Por qué? Porque definitivamente pues hay avances científicos importantes, y sin embargo muchas veces los estudiantes siguen, por ejemplo, privilegiando carreras como leyes, ¿no?, que están saturadas, o inclusive medicina, pero hay otras carreras que a lo mejor tendrían un mayor nivel de empleabilidad. Y un último tema que sí me gustaría abordar y que a lo mejor lo podemos ir conversando, tiene que ver con la educación tecnológica, esas carreras intermedias que son tan importantes y que también tienen que ver mucho, hemos visto en varios países, cuando usted analiza los egresados de los tecnológicos superiores, por ejemplo, su nivel de empleabilidad es mucho más alto. Hace unos pocos días tuve la suerte de estar con el presidente y algunos miembros de del Colegio de Tecnólogos de la provincia del Oro, y realmente ellos tienen muchas aspiraciones legítimas, y yo creo que deberían tomarse en cuenta a la hora de definir el porvenir de las universidades. Pero en general yo no veo mal esta decisión que se ha tomado de devolver esa capacidad a las universidades. Doctor Arteaga, quizás la eliminación ha sido del examen que tomaba el CENESID, ahora delega a las universidades, vuelve a lo que fue antes, pero además de lo que usted señalaba, lo de la deserción, también, especialmente en la universidad pública,
no se ha logrado corregir lo que muchos alumnos deambulan, al no tener claro la proyección de la profesión que quieren seguir. A veces en medio camino no les gusta y salen, hay una deserción, pero luego vuelven por otra facultad, es decir, volvían con los exámenes que tomaba el CENESID. Esto también es una carga, el costo alumno para el Estado en el caso de la universidad pública. Sí, bien alto. Efectivamente, lo que se suprime es el examen transformar que tomaba CENESID. Ahora se establece que esa responsabilidad es de las universidades y cada universidad debe diseñar sus esquemas, sus mecanismos a través de los cuales se establece los lineamientos que permitirán a los estudiantes acceder a una u otra carrera. Por eso yo le manifesté también, Miguel, en la necesidad de ir hacia lo vocacional, hasta ver en los colegios, y allí pues hay un déficit enorme de definiciones de lo que tiene que ver con la decisión que tomen para seguir una carrera u otra. También recuerde usted que hay otra ley que debería ser modificada, que es la de educación intercultural bilingüe. Es aquella en la que, por ejemplo, se estableció que se eliminaban las especializaciones en el bachillerato y ahora hay un bachillerato general unificado. Pero vaya usted a preguntar a las rectoras, porque ahora son todas mujeres de la ESPOL, de la Escuela Politécnica Nacional, de la Politécnica de Calceta, en fin, vaya a preguntar cómo llegan los estudiantes. Yo he oído quejas muy profundas respecto a capacitación, a formación en ciencias como en disciplinas como matemáticas, como física, como química, que se las da muy a vuelo de pájaro, cuando realmente los estudiantes podrían estar mejor preparados ya desde el bachillerato. Recordemos que además hay una incongruencia en nuestra legislación. La Constitución establece que los jóvenes a los 16 años pueden votar y elegir al presidente de la República, es decir, pueden tomar decisiones de gran envergadura como esta de elegir alcaldes, prefectos, asambleístas, presidente, vicepresidente de la República, a los 16 años. Por supuesto, es un voto optativo, pero se dice no tienen la capacidad para definir su propio futuro porque dicen que no están maduros a la hora de escoger qué quieren, físico-químico, matemáticas, biológicas o sociales o cualquier otra área. Entonces, por allí me parece que podríamos ir estableciendo cuáles deberían ser parámetros de discusión y ojalá de definición por parte del Estado. Bienvenido al doctor Gustavo Vega, un reconocido académico, estudioso del tema, rector de la Universidad Internacional del Ecuador, y su amplia experiencia, su bagaje de conocimiento, recordamos, del Consejo de Universidades en el sistema anterior. ¿Cómo ve usted esta decisión de terminar el examen de CENESID, transformar, para dejar de nuevo en las universidades a fin de que procedan con el ingreso de los estudiantes? Muy buen día. Gracias, Miguel, honrado de estar contigo en tu programa. Ventajosamente eres madrugador y al pie del cañón. Y grato además de estar con Rosalía, distinguida educadora y por supuesto personalidad internacional. La decisión del presidente de desplazar a las universidades el examen de ingreso tiene varias lecturas. Una de ellas que tiene que acompasarse con un aumento del presupuesto para que las universidades públicas y las escuelas politécnicas nacionales deban tener la acometida de filtrar, de nivelar, de propender hacia exámenes propedéuticos y otras formas civilizadas, humanas, sin dejar de ser científicas, para que sus estudiantes no fracasen en su intento de tránsito del colegio a la universidad. Sin presupuesto, el decreto puede ser, lamentablemente, una bola de ensayo que no tiene consistencia y que las universidades, por cierto, si no tienen el acompasamiento financiero, pueden optar por una línea de fracaso. Si es que podemos hacer un análisis somero, durante los últimos 15 años, a un promedio de 90 a 100,000 bachilleres que se han quedado sin estudios en el sistema universitario, técnico o tecnológico de postbachillerato, unos 90,000 a 100,000
bachilleres que no pueden ingresar multiplicado por 15 años, la cifra es espeluznante. Podríamos tener un número de 1.200.000, 1.300.000 bachilleres que han decidido por otra vía que no sea la de la educación superior. Comparando países, el caso de Uruguay, que es más exitoso, el caso de Argentina, menos exitoso, son los dos únicos países en la región de América Latina y el Caribe que no tienen examen de admisión. Uruguay ha podido compensar bien aquello porque el sistema de bachillerato es óptimo, pues los filtros previos para ingresar a la universidad son evidentemente de gran rigor. Los indicadores de Uruguay son estupendos comparativamente con la región en materia general, pero también en materia educativa. En Argentina la experiencia es variopinta porque está sujeta siempre a una línea algo populista que el peronismo durante largas décadas influenció en la educación argentina. Pero todos los otros países tienen exámenes de admisión. Colombia tiene 3 pruebas, Brasil, Chile tiene una larga tradición de admisión. En el caso particular del Ecuador coincido con Rosalía. Yo creo que el experimento del bachillerato unificado fue negativo, fue un paso en falso, porque anulándose los bachilleratos técnicos y también los otros que desencadenaban 3 vertientes para escogitar mejor la vocación, sociales, técnicas, en salud como tercera opción, pues masificó al estudiante que perdió la brújula de poder tener más visibilidad de las opciones para su elección vocacional. Yo creo que en efecto el sistema de el examen transformar o ser bachiller fue muy lesivo. Yo no diría que fue solamente un ejercicio duro para los bachilleres, sino fue un ejercicio cruel. Corea, como país de tradición, en 2 generaciones se puso en una línea de país A1, gracias en buena parte a la inversión en educación. Los ejercicios de admisión en Corea son tremendamente rigurosos, a pesar de que el impacto suele ser demoledor. Crece la tasa de suicidios de los jóvenes bachilleres en forma abrumadora cuando los exámenes ocurren en Corea del Sur. Sin embargo, pues en buena parte la inversión en educación ha dado el salto cualitativo de un país impresionante que con altibajos y grandes abismos puntea entre los primeros países en ciencia y tecnología. Yo creo que en efecto se trata de que las universidades públicas dispongan una alianza estratégica para que puedan lograr más presupuesto para que sus exámenes de nivelación, sus propedéuticos, sus mecanismos de autonomía puedan llevar a cabo a feliz puerto este barco difícil que es conducir por aguas a veces de mucha borrasca la educación superior. Pienso yo que en efecto se trata de algo más radical y esperamos que en cualquier momento el presidente Lasso cumpla su palabra, extinguir la CENESID, porque por cierto el CES, el organismo que regula, que coordina y planifica la educación superior, el Consejo de Educación Superior, está muy bien y está en la Constitución. El CASES ahora, antes SEACES, antes CONEA, este país que siempre se esmera en confundirnos con cambios de siglas, que acredita, que evalúa, está bien, y están en la Constitución, pero la Secretaría, como un organismo de gobierno, no lo está y puede en cualquier momento cumplir la palabra de esta y la anterior campaña, el presidente Lasso, de extinguirla con pasos transicionales para que esas funciones se desplacen al CES y al CASES. Es así. Sería una medida radical, importante, para que no tengamos un monstruo de 3 cabezas de la educación superior, sino 2, pero con funciones bien delimitadas y con coordinación interna entre sí.
Por cierto, ha señalado bien el doctor Gustavo Vega, el CENESID nunca estuvo, no está en la Constitución de Montecristi del 2008, sino habla de el Consejo de Educación Superior y ahora el CASES, o sea, los dos organismos. Este fue un invento del correísmo, pero allí está, más allá de esa decisión que se ha prometido la eliminación. El otro tema que quiero plantear al doctor Gustavo Vega, que lo señaló Rosalía Arteaga, ¿cómo fortalecer la educación tecnológica? Que es una alternativa a no necesariamente ingresar. Los jóvenes quieren ingresar a la universidad. Buscar esta alternativa que ha permitido el desarrollo en algunos países. En efecto, yo coincido con Rosalía, con Miguel. Es indispensable robustecer la educación técnica y tecnológica. En otros países, un plomero, un electricista, tiene mucha más capacidad de trabajo y más ingresos, más calidad de vida para sí y su familia que un ingeniero, que un licenciado. La cancha media, voy a decir. Se hacen goles, hagamos esa metáfora tan futbolística, siempre y cuando la media cancha funcione bien. Los arietes pues son privilegiados ciudadanos que tienen su talento en convertir en tantos un partido. Pero si en media cancha no funciona un partido de madurez y de tradición, y la media cancha son los institutos técnicos y tecnológicos. Yo creo que sin duda que se trata de darle muchísimo más impulso en un país en donde a veces, como saldo de una visión inequitativa de la división del trabajo, que sin duda viene desde el mundo griego, los esclavos ejercían su función manual, los ciudadanos ejercían su talento intelectual. Ese saldo hereditario de ver de hombros abajo aquello que no tenga la cima del conocimiento es un asunto indispensable de maduración para un país civilizado. El no despreciar, por cierto, el trabajo manual, artesanal, es una tarea de todos, para que no todos los bachilleres quieran llegar a la universidad. Muchos pueden hacer de una carrera universitaria un desencanto, porque ahora inclusive en el país tenemos una tasa muy alta de desempleo de postgraduados, ni siquiera de graduados. Se mide un país cuando la primera generación de universitarios es cada vez más alta. En nuestro país necesitamos, por lo menos, siquiera duplicar el número de bachilleres cuyos padres no estuvieron en la universidad. Y esa es una tarea que hace el desarrollo de un país, y en buena parte mediante un reparto equitativo entre profesiones del más alto nivel, inclusive una cuota importante de personas que tengan doctorado de cuarto nivel y ejerzan ciencia y tecnología de punta, pero sobre todo reforzando la educación inicial, parvularia, la educación que tiene que ver con los preescolares que tanta falta hace, y por cierto robustecer un bachillerato sólido que alimente a la universidad un insumo que sea mucho más apreciable para que en la línea de desarrollo de un ser humano cumpla ese viejo principio de Mandela, ¿no? Nelson Mandela, lo único que hace libre a las personas, en efecto, es la educación. Doctor Vega, decía también Rosalía Arteaga, cómo lograr que estos procesos terminen adecuados a las necesidades del sector de la producción, de lo que demanda un país, y que no se siga arrojando al mercado o muchos abogados o muchos profesionales, que ya está atiborrado, está lleno el mercado. Se trata de diversificar los pregrados y las maestrías y especialidades. Había un reglamento muy rígido para cumplir ciertos cánones en una nomenclatura demasiado obsoleta, que ventajosamente ahora se está dando paso a menos regulación. El país entró en una línea larga de más de 10 años de hiperregulación. Y yo creo que eso fue un saldo negativo, porque nos ponían demasiados corsets, unos grilletes para el desarrollo de la autonomía.
Ahora cada vez más hay nuevas carreras con otras nomenclaturas. La propia UNESCO menciona que hasta el 2025, respecto de los últimos 25 años del siglo XX, el 80% de las carreras serán nuevas. Por tanto, no podemos poner grilletes al desarrollo de nomenclaturas de posgrados que cada vez son más emergentes e indispensables. Yo diría que la hiperregulación, que fue un acto fallido, se acompasó de otros errores en tiempos pasados. Por ejemplo, el proceso de contratar profesores de alto nivel de fuera, jubilados, un programa de Prometeos, que sin embargo yo diría que salvo excepciones fue un saldo en contra para el país, porque en vez de alentar los insumos, la vía honesta desde dentro de cada una de las universidades, hubo una especie de neocolonialismo que no fue positivo para el país. Otro error tremendo fue el deshacerlo en forma completa al IESE, al Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, y todo confiar en la CENESID. El programa de becas en tiempos pasados fue exitoso, dado que se vivió tiempos de bonanza económica. Sin embargo, el saldo en contra fue difícil. Primero, yo conozco casos concretos de posgraduados, inclusive de postdoctorados, que sin necesidad de recursos económicos fueron becados fuera. Por otro lado, el retorno de los altamente formados a un país en quiebra es sumamente doloroso. Y finalmente el IESE fue entregado al Banco del Pacífico, que con una mentalidad, aunque estatal este momento, parece ser que hay vientos, ojalá que no se cumplan, de privatizarle al Banco del Pacífico, entregarle a una banca que, aunque estatal que fuese, se mira con criterios de acreedores, no con criterios científicos y humanos. Y hay un grupo muy numeroso de padres de familia que no pueden pagar los créditos para sus hijos, y más aún aquellos hijos que al regresar al país no tienen trabajo. Por tanto, el proyecto de becas, que inicialmente pudo haber sido provechoso, tuvo un saldo tremendamente conflictivo para los estudiantes de retorno. Creemos que son ejemplos que debemos corregir para que precisamente un sistema real de becas dentro y fuera del país acredite la labor necesaria de un gobierno, de un Estado, que apunte para hacer cada vez más de calidad, de pertinencia, de internacionalización a la educación superior. Yo creo que en efecto se trata de procesos de cambio de mentalidad, no solamente de cambios legales, a pesar de que uno y otro tienen que acompasarse en forma equilibrada y paulatinamente ponerlo a tiempo a un país que se especializa por quedarse en el pasado. Vuelvo con la doctora Rosalía Arteaga. Decía el doctor Gustavo Vega que esta decisión del gobierno debía ir acompañada con recursos, con el aumento del presupuesto. Y allí quizás va a haber problemas como las universidades hacen sus procesos de selección de las carreras de quienes quieren optar por la universidad. ¿Cómo ve usted esto, doctor Arteaga? A ver, varios temas, Miguel. Antes de referirme al tema de los recursos, es evidente que el mundo avanza, las tecnologías nos ponen a la orden del día una serie de instrumentos que antes no teníamos. Ahora estamos precisamente en una entrevista por Zoom. El doctor Vega estará en su casa, yo en la mía y usted en la radio. Y varias otras personas están en diferentes lugares. A lo mejor los equipos mismos están en diferentes lugares. Esto quiere decir que la vida, la ciencia, la tecnología nos han cambiado y también la pandemia, ¿no? A propósito que hay una ola fuerte otra vez de este virus, el Omicron, en su versión 5 y 4, hay que cuidarnos. Bueno, entonces le decía, tampoco podemos desconocer la importancia de la educación online, que cada vez se perfecciona más, que cada vez pone al alcance de las personas en diferentes rincones del planeta posibilidades de educación de calidad. Yo creo que eso también tiene que enfatizarse. Por otro lado, definitivamente
ese enlazarse entre los diferentes estadios de la educación es impostergable, ¿no? Al margen de que las organizaciones se llamen X, Y o Z. Yo recuerdo haber tenido bajo mis responsabilidades Fundacid y Senacid, que así se llamaban las dos instancias que había, que no fueron creadas por el correísmo. Senacid no fue creada por el correísmo, esto existió desde antes, desde mucho tiempo antes. Ahora, habrá que ver efectivamente cuáles son las atribuciones que tiene cada instancia, pero hay que trabajar mucho en temas de calidad de la educación y ese es un tema que no podemos descuidar ni dejarlo de lado. Decía en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, nosotros, por ejemplo, en Fundación Fidal venimos desarrollando un proyecto para capacitar a profesores en técnicas STEM, ¿no? En ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que permitirá que esos profesores puedan más fácilmente descubrir y alentar carreras científicas desde las más tiernas edades, porque desgraciadamente la escuela ha desmotivado la curiosidad de los niños y la curiosidad es la madre de la ciencia. Entonces, por ahí tenemos que ir avanzando en posibilidades de mejorar calidad de educación en nuestro país. Por otro lado, en cuanto al tema del financiamiento, efectivamente no estamos en las mejores condiciones económicas. Sin embargo, yo estoy convencida de que el gobierno tiene que hacer una mayor inversión en educación y en salud. Y no me refiero a gasto, sino a inversión en educación y salud, porque los países que más invierten en estas áreas pues tienen un mejor futuro. Los niños que no tienen acceso a salud, que no tienen acceso a alimentación, como la dramática situación de la desnutrición crónica infantil en nuestro país, pues no van a tener buenos resultados educativos. Y si no invertimos en educación, no vamos a tener tampoco mejoras sustanciales en esta área que es tan importante. Con relación al presupuesto de las universidades, me parece que el propio gobierno tiene que hacer un análisis de la capacidad de ejecución y de gasto que han tenido las universidades. Esto es real también, porque es importante que recursos asignados se los use de una manera eficiente en las temáticas, en las áreas de investigación, de docencia, de vinculación con la comunidad, que son parte del quehacer diario de las universidades. Por allí podría a lo mejor establecerse qué asignaciones específicas se deben hacer para que las universidades cumplan con este nuevo cometido que tiene que ver con la definición de estrategias para el ingreso a las universidades. Indudablemente se van a necesitar recursos y las autoridades del ramo tienen que establecer qué recursos, cuántos, cómo y a quiénes o a qué sectores necesita fortalecerse dentro de las propias universidades. Ecuador, a pesar de todo lo que se diga, yo creo que ha avanzado en las universidades. Hay una mayor comprensión de que la universidad es un factor fundamental de desarrollo, que la educación es un factor fundamental de desarrollo en los países. Y esto es importante. Y llegar a aquellos espacios de países como lo que mencionó el doctor Vega, el tema de Corea, pero podemos mencionar Taiwán, Singapur, Israel, que han invertido sumas muy importantes en educación de una manera adecuada, de una manera eficiente, porque eso también, el gasto tiene que ser eficiente, la inversión tiene que ser eficiente, para llegar a tener ese espacio de desarrollo que queremos. También otro factor importante es la relación empresa y universidad, ¿no? Es decir, esa especie de trípode, el Estado, la academia y por el otro lado la empresa, que pueden posibilitar que se establezcan mejores diseños de lo que debería ser la educación de este siglo, del siglo XXI, que es demandante, que es exigente, que tiene que ver con la aparición de nuevas carreras, de nuevas ocupaciones. La gente a veces es un poco temerosa y dice, no, pues es que la robótica, que la inteligencia artificial van a quitar espacio de trabajo a los diferentes profesionales, pero se decía lo mismo cuando se daban otras innovaciones y vemos que ahora se han creado una serie de carreras que antes no existían, desde el community manager hasta las personas que están ocupadas de trabajar todo lo online. Son espacios diversos de trabajo y yo tengo optimismo en que
ojalá la Universidad Ecuatoriana, actuando en conjunto, la universidad en nuestro país, podría desarrollar todas esas estrategias que son necesarias para tener una mejor calidad de educación, garantizar de alguna forma una mayor empleabilidad, una menor deserción de quienes salen de la universidad. Coincido en que hay muchos profesionales que tienen educación de cuarto nivel y que sin embargo no tienen un trabajo adecuado. Creo que cuando se crearon las becas por parte de CENESID, aquel gran proyecto de becas, que yo lo vi bien, no importa quién lo haya diseñado, yo lo vi bien, creo que hay que dar becas a los ecuatorianos. Sin embargo, se olvidaron de una segunda etapa del seguimiento. ¿Qué hacer con estos jóvenes que llegan con maestrías, con PhDs y que no encuentran espacios de inserción en el propio mundo académico ecuatoriano, pero también en el mundo laboral en general ecuatoriano? Doctor Arteaga, pero no solo ponerle presupuesto a las universidades, hay autonomía, hay que reconocerlo, pero también no juega la calidad del gasto que debieran tener para optimizar en medio de la falta de recursos. Totalmente de acuerdo, a eso me refería. Tiene que haber calidad del gasto y seguimiento a la capacidad de ejecución presupuestaria, como en cualquier área, no solamente en el ámbito universitario. Tiene que haber ese seguimiento de tal manera que se sepa que la inversión efectuada por parte de las universidades es pertinente, y para ello pues hay autoridades, hay mecanismos de control establecidos dentro del propio Estado ecuatoriano, porque las universidades también tienen que rendir cuentas, ¿no? La autonomía no hace ni dice nada en relación a que no se deje de rendir aquellas cuentas. Creo que es fundamental y por lo tanto es una obligación de las universidades preocuparse por esa calidad, por esa capacidad de ejecución que debería tener cada centro de educación superior. Y vuelvo al tema de la educación técnica. Primero, no hay que jerarquizar, es decir, tiene más jerarquía quien obtiene un PhD en ciencias puras o exactas, que ahora ya no son ni tan exactas con todo lo cuántico que se ha determinado. Desde la propia física, la química, están cambiando casi todos los días, ¿no? Y por otro lado, pensar un tecnólogo, ¿no?, que aplica la ciencia, porque la tecnología es ciencia aplicada en definitiva, y que tiene la capacidad de solucionar los problemas, y que a lo mejor sus ingresos económicos pueden ser más altos inclusive que aquellos establecidos por carreras que han tenido una jerarquía. Me refiero a derecho, a medicina, a arquitectura, a las ingenierías. Pues de pronto un buen tecnólogo gana más, y yo creo que hay que jerarquizar, digamos, o hay que elevar el nivel también de la concepción social que tienen las personas, porque de lo contrario seguimos teniendo ese abarrotamiento en ciertas carreras y se deja de prestar atención a estas otras, a las tecnologías que son muy importantes para la marcha de un país. Yo recuerdo en alguna época en que dirigía un periódico en la ciudad de Cuenca, la dificultad que teníamos en conseguir prensistas, personas que puedan trabajar en una prensa en esa época. Ahora ya esto ha pasado de moda, pero en ese momento era una tecnología que requería y teníamos que buscar técnicos en otras partes, en otros países. O ahora, cuando usted ve cuánto gana un community manager, pues de pronto se sorprenderá que gana más que un profesional de aquellas profesiones jerarquizadas en un momento determinado. Yo creo que tenemos que cambiar el chip, y allí tiene que venir probablemente una buena campaña de comunicación del propio gobierno, pero también de los diferentes centros de educación, que establezcan que es muy importante para que no se sienta que la única opción es ingresar a la universidad. No es la única opción. Hay muchas otras opciones extremadamente importantes. Doctor Gustavo Vega, por eso precisamente se torna indispensable el que, como decía la doctora Rosalía Arteaga, se conecte entre las necesidades que tiene un país, el mercado, la sociedad, y lo que debiera arrojar la universidad ecuatoriana. Coincido con Rosalía en su exégesis, en su respeto a la autonomía universitaria, que ha sido en buena parte marginada, vulnerada durante mucho tiempo.
Son activos desde que se fundara la primera universidad en la ciudad de Fez, en Marruecos, 200 años antes de Bolonia, en donde la autonomía ha sido parte de la libertad de cátedra que imprime una visión a largo plazo de la ciencia, la tecnología, la cultura, las artes. Hablaré en primera persona del plural. Como un ejemplo, ¿no? En la Universidad Internacional del Ecuador hemos ejercido la autonomía de pleno derecho para precisamente lograr 2 acuerdos internacionales, entre tantos otros previos, con la Universidad de Granada y con la Universidad Estatal de Arizona. Con Granada estamos mucho más en el campo de las líneas empresariales, que tienen un activo, dado que existe una triangulación con universidades en Medellín, en Colombia. Pues creemos que el saldo es muy positivo porque se están viendo ya las primeras maestrías que hemos lanzado conjuntamente con Granada y con Medellín. Un segundo ejemplo que nos parece importante es haber firmado a 20 años plazo, a largo plazo, porque no es bueno ser muy coyunturalistas en materia de educación superior, tiene que ser con visión amplia, para que los acuerdos en doble titulación en ciencia y tecnología, en investigación conjunta, tenga el sello, tenga la categoría de buscar una línea honesta de internacionalización. La Universidad Estatal de Arizona rankea número 7, 7 veces seguidas, 7 años seguidos, número 1 en innovación en Estados Unidos. La innovación es fundamental. Por tanto, segunda en impacto mundial, nos puede comunicar mucho de su experticia para hacer mejor las cosas en Ecuador. Una línea de joint venture que permite en el futuro tener muchas más alternativas de desarrollo. Hoy mismo tenemos ya apenas a un año de ejercicio de un convenio con la Universidad Estatal de Arizona, ya 62 maestrías legales y legítimas marchando en muchos campos del conocimiento. Hemos subido a 10 carreras más de pregrado, porque necesitamos diversificar. Coincido con Rosalía, se gira mucho sobre profesiones tradicionales y no damos una línea de oxigenación a los bachilleres y posgraduados que quieren servir mejor a la comunidad con líneas disruptivas. Nos basamos en 3 principios: curiosidad científica, segundo, rechazo al statu quo, y tercero, lograr que haya una línea inconforme, permanentemente inconforme por ser mejores. Yo diría que este ejemplo es simplemente uno más entre tantas alternativas que las universidades están buscando para dar un salto con pértiga hacia una educación que sea mucho más incluyente, inclusiva, visionaria. Por eso pensamos que trabajar sobre la educación superior es trabajar sobre un mundo intangible que sin embargo devuelve visiblemente efectos tangibles a una sociedad. No es realmente para nada difícil el hecho de considerar que tenemos que buscar una línea de diálogo para que una búsqueda mucho menos intermitente y más a largo plazo entre universidades, entre gobierno y universidades, entre empresa y universidades, tenga el sello de una madurez política que el país necesita para una gobernanza integral y particularmente para la educación superior. Doctor Vega, ¿y cómo optimizar los recursos, que haya calidad del gasto en general en la Universidad Ecuatoriana y de manera especial en la universidad pública? Sin duda que es necesario ser magros, ser sobrios, ser austeros. Los gastos superfluos tienen que realmente rechazarse. Tener la visión de invertir a largo plazo en laboratorios, no solamente en la infraestructura física,
Los ladrillos están bien, pero cada vez más la educación es virtual, salvo algunas ramas que tienen que ser forzosamente presenciales, voy a decir agronomía, voy a decir medicina. Sin embargo, el mundo virtual vino para quedarse y en efecto tenemos que invertir más en plataformas, en bibliotecas virtuales, no solamente en físicas, y sobre todo desarrollar más inversión en ciencia y tecnología. Convertir a las universidades ecuatorianas, unas más, otras menos, en ciencias, en ciernes, porque creemos sin duda que la inversión en ciencia, en tecnología, en investigación científica es muy costoso. Sin embargo, hay que racionalizar en base de líneas prioritarias de investigación que cada universidad se trace. No es para nada aconsejable el dispendio, y menos en países en crisis como el nuestro. La racionalización de los recursos tiene que hacerse priorizando el gasto y posponiendo lo que puede ser en efecto superfluo. Yo diría que ahí está el riesgo de que cada universidad, al poder hacer el ejercicio de su autonomía, tenga la madurez para poder decir, esto es el número 1 en mi universidad, este es el número 2, el número 3, y el número 10 puede esperar. Creemos que cada una de las universidades tiene que plantearse una hoja de ruta para saber cuál es la prioridad a la cual se enrumba en el futuro inmediato y, por supuesto, sin dejar de ver el largo plazo, que es fundamental. Doctora Rosalía Arteaga, a propósito de este anuncio del presidente Lasso del ingreso a las universidades, creo que es un buen momento para seguir retomando y hablando de la educación, convencidos de que si no tenemos una educación de calidad, no vamos a poder salir adelante. Así es, Miguel. Me alegra que esto se dé porque pone nuevamente sobre la palestra temas que son trascendentales, que no son coyunturales y que tienen que ver con calidad de la educación. Yo me enorgullezco de estar hace algunos meses como presidenta de la UNIR en Ecuador. Se llama la Universidad en Internet porque nació siendo online y esto nos da pie para hablar de una experiencia extraordinaria que tiene la UNIR, no solamente en el Ecuador, sino en muchos países, en calidad de educación a través precisamente del online, que no es educación para la emergencia, ¿no? Por un momento determinado que esto se hace, sino que es una educación que se ha preparado precisamente y sus maestros están preparados para dar esta educación online. Así es que me encanta que podamos seguir hablando de educación y que veamos todas las perspectivas y todas las posibilidades, porque hablando de cupos, que es un tema que compartimos la preocupación con el doctor Vega y con usted también, Miguel, de cupos para las universidades, de chicos, aproximadamente 100,000 chicos y chicas que se quedan sin acceso a la universidad porque no consiguen esos cupos. Lo online es un puente de salvación fantástico y me alegra muchísimo ver que prácticamente ya todas las universidades aquí en el Ecuador y en el mundo están hablando de lo online, de, por supuesto, la necesidad de llegar con estos nuevos avances científicos y tecnológicos que nos proporciona la comunicación a los lugares más distantes, inclusive aquí de la geografía ecuatoriana. Entonces, lo online, concuerdo plenamente con Gustavo, vino para quedarse, no es un tema que ya no está en discusión siquiera. Lo importante es que esa educación online tiene que ser de calidad, de allí el énfasis que le ponemos a esta temática. Creo yo que seguir hablando de educación nos tiene que permitir el continuar incidiendo en la ciudadanía en la necesidad de educar, porque así como estamos preocupados de que 100,000 personas no acceden a la universidad cada año, le escuchaba a la ministra de Educación decirle que más de 100,000 niños y jóvenes han desertado de la escuela y del colegio. Eso es dramático, es gravísimo, porque estamos hablando de educación superior, pero ¿qué pasa con la educación básica? ¿Qué pasa con la educación media? ¿Hacia dónde vamos en este sentido? Si además de los que ya antes no accedían a la educación básica, porque a pesar de que en un momento se dijo que se había erradicado el analfabetismo del Ecuador, esta fue una declaración sin una base cierta.
no hemos erradicado el analfabetismo y probablemente pueda crecer cuando se hagan las mediciones de estos últimos años. Vamos a tener datos pavorosos y no solamente de analfabetismo puro, diríamos así, es decir, alguien que no sabe leer y escribir, sino del analfabetismo, diríamos, funcional, que le permite a las personas realmente leer, tener conocimientos. Pero también claro, a mí me gustaría, sí, un punto más, que yo creo que la universidad tiene que sacar, además de buenos profesionales, buenos ciudadanos. Por eso, a lo mejor tenemos que hablar de alfabetización ciudadana. Lo que ha pasado en el país es tremendo. Nos ponen alertas sobre situaciones de violencia extrema como las que se dieron en el paro anterior. Sí. Entonces, tenemos que hablar de educación para la ciudadanía. Tenemos que sacar buenos ciudadanos. Un buen ciudadano no destruye su ciudad, no le ataca al vecino. Estas son cosas de las que tenemos que hablar cuando hablamos de educación también, Miguel. Educación para la ciudadanía y para la vida. Vamos a concluir, doctor Gustavo Vega. Bueno, seguir hablando de la educación, convencidos de que si no tenemos educación de calidad no vamos a salir. Un tema que dentro de este punto, Miguel, es importante reforzar es el tema becas. Con la pandemia, la UID, por ejemplo, elevó en 20% las becas y ayudas económicas a los estudiantes que necesitaban. La beca es académica, pero también financiera. Y por ese lado creemos que también ayudamos a percentiles de la población que tiene dificultades porque ha perdido el trabajo, porque le ha dejado en bancarrota un negocio que se cerró, fruto de la larga pandemia, sobre todo que se ha vivido, y por fallas estructurales que ha vivido el Ecuador de largo tiempo. Espeluzna, en efecto, recordar como me permite como pie de enlace la apreciación de Rosalía en el sentido de la desnutrición infantil. Mientras la desnutrición infantil está en un 25%, en el país, en el mundo indígena está en el 37%. La inequidad en las regiones del país son realmente espeluznantes. Y creo yo que la educación y la salud siguen siendo los arietes para el desarrollo de la sociedad. Hemos tenido, por ejemplo, que acoger varios estudiantes ecuatorianos que ante la guerra de Rusia contra Ucrania tuvieron que dejar el país y volver. Hemos aceptado estudiantes de odontología, de psicología, en nuestras aulas becados, una vez que tuvieron que emigrar forzosamente por el conflicto armado en Ucrania. Es decir, la responsabilidad social es importante porque los estudiantes no son clientes. Los estudiantes evidentemente tienen una categoría especial, dar la esencia a la vida universitaria. Una larga lucha histórica se libró entre Bolonia y la Sorbona por definir cuál era la primera universidad europea. Se pensó durante mucho tiempo que era la Sorbona y en efecto como claustro docente así lo fue. Pero se descubrió para los senderos de la equidad y del trabajo en comunidad científica de que fue Bolonia en Italia la primera que tuvo claustro docente con estudiantes. Por eso pasa por ser la primera universidad europea. Ciertamente 200 años después de que en Marruecos el mundo islámico fue brillante, vivió en época de oro, 200 años antes nació la primera universidad. Quien visita la ciudad de Fez de Marruecos todavía funciona una mezquita, una biblioteca y la propia universidad entre los vericuetos de esa ciudad tan excepcional. Por tanto, yo creo que hay mucho que conversar sobre educación y para mí ha sido un privilegio compartirlo con Rosalía, una mujer que se ha dedicado de por vida a la educación en su tarea profesional y con la responsabilidad social de Miguel, que sigue siendo un periodista ético, honesto y que apunta a los más importantes y sentidos vivires de la sociedad. Y además algo importante, que deja hablar. Nos deja hablar el periodista, y esa es una cualidad importante en el mundo de la comunicación. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias a la doctora Rosalía Arteaga y al doctor Gustavo Vega, reconocidos educadores, para hablar precisamente en coyuntura lo del examen de ingreso a las universidades y en general la necesidad de cambiar y tener calidad en la educación. Muchas gracias, Rosalía, y a Gustavo, muy amables.
Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:35 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el doctor César Ulloa, académico, y el doctor Esteban Ron, también académico, para hablar sobre las primarias en los partidos políticos y las pugnas al interior de las organizaciones, como estamos viendo en un partido respetable, pero que camina muy mal por las directivas y por lo que ha hecho ya el CNE y la izquierda democrática. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El presidente Guillermo Lasso anunció que los jóvenes tienen derecho a acceder a una educación de calidad con todas las facilidades. Así anunció que se eliminó el examen de la Cenecit para que cada uno pueda decidir qué estudiar y cumpla sus sueños. Este decreto permitirá a miles de jóvenes tener la libertad para enrumbar su vida académica de acuerdo a su vocación. Así tendremos futuros profesionales capaces, felices de contar con un título que refleje sus deseos de progreso y que sea